Pues bien, entonces continuamos con la cimentación. Estábamos hablando de las zapatas aisladas. Las zapatas aisladas, de acuerdo a su ubicación, habíamos visto que pueden ser centradas, excéntricas o esquinadas, ¿no? ¿Cuándo se tiene que utilizar las zapatas aisladas, ¿no? Las zapatas aisladas se pueden utilizar cuando se trata de un suelo rígido o intermedio, cuando el sistema estructural es aporticado, y debo de controlar lo que es el funcionamiento. Para ello debo de elegir el espesor de la zapata, ¿no? Espesor de zapata. Debo de entender de que la distribución de presiones se van a dar con un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, la elección del peralte y de la base va a ser importante, porque si no, tendríamos un caso como este, donde en los 45 grados salen de la distribución en área de la zapata. Entonces, ¿qué distribución vamos a tener con el bulbo de presiones por toda la profundidad? Este caso no puede ser. Además de ello, debemos entender de que va a tener un acero longitudinal y transversal. Acero longitudinal, acero transversal. Y en este acero debe de tener un recubrimiento. El recubrimiento, ¿de cuánto es en la norma boliviana? 5 centímetros, ¿no? Nosotros utilizamos 7 centímetros. 5 en Bolivia, 7 es en Perú. Debajo de esa zapata tiene que estar primero un solado, ¿no? Un solado. Este solado tiene una proporción cemento-arena. ¿De cuánto lo utilizan acá? Uno en. Nosotros utilizamos 1 en 10, 1 en 12. 1 en 8. 1 en 8 o 1 en 10. 1 en 10, ¿no? 1 en 10 utilizamos allá también. 1 en 10, 1 en 12. El espesor de este solado, nosotros utilizamos 10 o 12 centímetros de espesor. De esta manera, el bulbo de presiones que vamos a tener va a ir
venir así, con la profundidad. Las presiones que se van a distribuir por toda la profundidad. En una zapata no es necesario hacer pues tantos estudios. Lo importante es saber la profundidad en la cual voy a sentar la zapata, la profundidad donde voy a sentar la zapata, ¿no? Eso es muy importante determinar, y eso va a depender del perfil estratigráfico, lógicamente, ¿no? Entonces, debo de utilizar mi perfil estratigráfico Las zapatas también pueden ser combinadas. Zapatas combinadas vienen a ser aquellas que unen dos o más columnas. Se utilizan para suelos intermedios. El sistema estructural puede ser aporticado con muros. Unen dos o más columnas. Debido al traslape de las zapatas aisladas. Debido al traslape de las zapatas aisladas, ¿no? En un sector, por ejemplo, tengo acá una columna, otra y otra, ¿no? Tengo una zapata combinada. Vista en planta. También pueden ser conectadas con una viga de cimentación. Tienen una viga de cimentación que une las zapatas aisladas. Viga de cimentación que va a unir a las zapatas aisladas. Se utiliza hasta cuando el suelo es flexible. El sistema estructural puede ser aporticado o con muros. En esa misma vista en planta
Puede haber hecho eso con una viga de cimentación. Una zapata conectada, ¿no? Una zapata conectada. Platea de cimentación. La platea de cimentación tiene como función transmitir esfuerzos de un mismo orden platea de cimentación o losa de cimentación o losa de fundación. Se puede utilizar cuando el suelo es flexible, cuando el sistema es diverso, significa que puede ser aporticado, de albañilería, de muros estructurales y otros. ¿Cuáles son las propiedades fundamentales? La platea lo que hace es reducir o controlar los asentamientos de un mismo orden. Reduciéndolos. Los esfuerzos son uniformes. Pero para que se logren esfuerzos y asentamientos de un mismo orden, deberíamos entender un concepto básico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunas columnas acá. Y se están transmitiendo ciertas cargas. Vamos a decir que tenemos cargas 15 toneladas, 20 toneladas, 18 toneladas, 15 toneladas, 25 toneladas, 20 toneladas. En ese caso no voy a lograr por más que tenga una platea, porque las cargas que tenemos son muy diferentes para lograr una distribución uniforme de esfuerzos. ¿Qué se tiene que hacer para que se logre una distribución uniforme de esfuerzos? En primer lugar, que la resultante deba de coincidir con
la resultante de las fuerzas debe de coincidir con la capacidad portante por el área de la platea ubicada en el centroide geométrico. Si se obtuviese eso, tendríamos una distribución uniforme de esfuerzos. Asentamientos uniformes. Pero en este caso no, porque estamos observando nosotros lo siguiente, que hacia este lado, por ejemplo, tenemos 45-60 toneladas y hacia acá tenemos 33-53. La resultante se está yendo hacia el lado derecho. Si miramos hacia acá, tenemos 35, ¿no? Acá 45 y acá 33, ¿no? Supuestamente de que se está yendo hacia este lado de acá. Por lo tanto, la ubicación del centro geométrico ya no coincide con la resultante de la capacidad portante. Para eso yo tengo que aplicar un teorema conocido como el de Varignon, ¿no? Los cursos de estática. El teorema de Varignon me va a permitir determinar la ubicación de la resultante. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Varignon? Nos dice que el momento respecto a un eje, por decir, este eje es X y este eje es Y, el momento respecto a X de la resultante es igual a la suma de los momentos respecto a X de las fuerzas. Y el momento respecto a Y de la resultante es la suma de los momentos respecto a Y de las fuerzas. Con estas dos relaciones yo debo determinar la ubicación de la resultante. Y si tengo muros, son cargas distribuidas en una línea, ¿no? Consecuentemente también las voy a incorporar. Entonces, ahí tendría mi ubicación de resultante. Si esa no llega a coincidir con el centro geométrico, que es la presión como resultante que estamos teniendo, ya la función de la platea de controlar asentamiento, distribución uniforme, no se va a producir. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿No? Sin necesidad de sismo, sino por carga vertical, mala distribución de esfuerzos, voy a tener. Acá está mi capacidad admisible por área de platea y acá está mi resultante con una excentricidad en X, siendo este eje X y este eje Z, ¿no? Yo sé que si esto lo quiero trasladar hacia el punto centroidal, su acción equivalente va a ser la resultante más momento respecto a Y, que es igual a la resultante por la excentricidad en X. Un momento. Y este momento lo que va a producir es un giro, una rotación. Entonces es entendible que producto de cargas verticales, no estamos hablando de sismo, carga vertical, una mala distribución, a lo que me va a llevar es a un momento adicional, un giro que se va a producir, y ese giro me puede generar agrietamientos, son asentamientos que no estaban de ninguna manera considerados dentro del proyecto, ¿no? Entonces, una mala distribución de las cargas me va a generar todo ello. Entonces, ¿cuál es mi criterio?
mientras menos sea la excentricidad entre esa resultante con ese centro geométrico de la capacidad portante por el área de la cimentación, voy a tener menor opción al momento de volteo, ¿no? Ese momento de volteo generado por carga vertical, vuelvo a repetir, ¿no? Por carga vertical. Pues bien, entonces con varillón puede determinar y puede generarse todo esto. Pilotes. Pilotes. En pilotes sabemos de que se tiene que utilizar primero cuando el suelo es de muy baja resistencia. Estamos hablando de una capacidad de 0,8 o menos. Cuando el edificio es de gran altura. A nivel internacional se considera que un edificio es alto a partir de 16 pisos, pero en el caso peruano se considera edificio alto ya a partir de 11 pisos, ¿no? Somos de realidades distintas. Debo de tener el perfil estratigráfico para poder ubicar la profundidad del pilote. Perfil estratigráfico más la carga que está transmitiendo. Tenemos acá una edificación. Y acá están los pilotes. Este recibe el nombre de cabezal, el que une a toda la familia de los pilotes. La longitud del pilote se va a determinar, como habíamos indicado, debido al perfil estratigráfico, que tenemos distintos tipos de suelos. Suelo muy flexible, y la punta tiene que estar en un suelo rígido. Ahí tengo que anclar. Este cabezal, el pilote se va a ingresar dentro del cabezal una longitud o una altura mínima dependiendo del espesor. Estamos hablando de 15 centímetros. El espaciamiento entre pilotes
el espaciamiento se considera, puede ser de 3 veces el diámetro, 4 veces el diámetro o 5 veces el diámetro. Va a depender el 3D, 4D o 5D de la longitud del pilote. Va a depender de la longitud del pilote. Este pilote, cuando se va a hincar, va a tener lógicamente una fuerza opositora que es la fricción. Para eso, en el estudio de mecánica de suelos, nos hace falta la cohesión, el ángulo de fricción interna, su módulo de elasticidad de cada estrato, Poisson de cada estrato, sus características físico-mecánicas, ¿no? El número de hincados, de golpes, continuos, también es normativo, para evitar que se fracture el pilote, ¿no? Ya hicimos entonces las cimentaciones, pero nos falta el control número 2. Habíamos visto el control número 1, ¿no? Control número 1 de capacidad portante. Control número 2. ¿Esto se puede borrar? ¿O todavía? Sí. El control 2 tiene que ver con el tema de los asentamientos que habíamos dicho. Antes se pensaba, antes de terminar con los pilotes, se pensaba de que el piloto era el que absorbía todo. Todo el esfuerzo. Este pilote trabaja en flexocompresión. Lógicamente hay que lograr reducir asentamientos y desplazamientos laterales. Reduce asentamientos y desplazamiento lateral. Hoy en día se conoce que el cabezal absorbe aproximadamente el 40% del esfuerzo total y los pilotes el 60% restante.
Siguiente, control número 2. Que viene a ser el control de asentamientos. Control de asentamientos. Los asentamientos pueden ser tolerables, asentamiento tolerable, ¿no? ¿A qué se denomina el asentamiento tolerable? Viene a ser el asentamiento como consecuencia del proceso constructivo, es decir, una cohesión interna que se va a producir. Y está en el estudio de mecánica de suelos. Como consecuencia del proceso constructivo. ¿A cuánto es igual estos asentamientos tolerables? Si el suelo es rígido, en los estudios de mecánica de suelos, el asentamiento tolerable es menor a 0,5 centímetros. Si el suelo es intermedio, de 0,5 a 1 centímetro. Y si el suelo es flexible, mayor a 1 y se recomienda hasta unos 5 centímetros. Si es como consecuencia de un proceso constructivo, significa transmisiones de cargas verticales. Y en la transmisión de carga vertical, yo lo puedo simular que hay una carga total, que viene a ser el peso del edificio más el peso del cimiento, porque yo ya lo predimensioné y todo lo demás. Toda esa transmisión de cargas, el suelo se va a comportar como elástico. Tiene una rigidez determinada, ¿no? Esta rigidez como un resorte viene a ser C1 por el área del cimiento, siendo este C1 conocido como el coeficiente de balasto vertical o simplemente balasto vertical. ¿La de izquierda se puede borrar? Sí. Pues bien, entonces C1 viene a ser el coeficiente de balasto. Este balasto viene todavía de las ideas de Winkler, ¿no? Winkler a finales del siglo XVIII planteó de que realmente las cimentaciones son flexibles, ¿no? Y se llegan a deformar debido a que el suelo
también se deforma, ¿no? Entonces planteó un balasto vertical, ¿no? Balasto vertical. Que es lo siguiente, tengo el mismo edificio, mi cimentación, y ahí está el balasto. Son un colchón de resortes en toda la cimentación. Se supone un colchón de resortes en el área de contacto en la superficie de contacto suelo-cimentación. Es un colchón de resortes que van a permitir la deformación que se va a tener. Este balasto se calcula por el estudio de mecánica de suelos. Si el suelo es rígido, es mayor a 6 kilos sobre centímetro al cubo. Si el suelo es intermedio, de 3 a 6, y si el suelo es flexible, menor a 3. Un resorte, cuando es puntual, es en kilogramos sobre metro sobre centímetro. Si es distribuido en una línea, sobre centímetro al cuadrado, y si es en una superficie, sobre centímetro al cubo. Entonces es un colchón de resortes en toda la superficie de contacto. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Se supone que hay una reacción. Esta reacción viene a ser igual al P total. Al mismo tiempo, la reacción producto de esta carga se va a deformar, y este es el asentamiento tolerable. Producto de esa carga, voy a tener que la reacción es igual a la rigidez por el asentamiento tolerable. Igualamos estas dos relaciones y voy a obtener finalmente K sub z por el asentamiento tolerable es igual al P total, o el asentamiento tolerable es igual al P total, que es el peso del edificio más el peso del cimiento sobre balasto por el área del cimiento. Y esto tendrá una cercanía con el estudio de mecánica de suelo. No puede estar de ninguna manera lejos, ¿no? De ninguna manera. Tiene que estar cercanos, ¿no? Cercanos. Bien. El otro tipo de cimentación, de asentamiento, este es el tolerable. El otro tipo de asentamiento que vamos a tener es el asentamiento denominado diferencial, ¿no?
asentamiento diferencial. El lado izquierdo se puede borrar, ¿sí? El asentamiento diferencial. El asentamiento diferencial también es normativo, ¿no? Normativo. Norma de suelos y cimentaciones. Ahí están los valores límites de este asentamiento diferencial, ¿no? El por qué estos valores límites del asentamiento diferencial, ¿para qué se hace? Tengo una edificación y como consecuencia de algunas sobrecargas ubicadas en una zona determinada, se asienta más en un lugar que en el otro. Si se asienta más, voy a tener distintos valores de asentamiento. Se asentó por acá. Este asentamiento es 2 y este asentamiento es 1. La longitud entre los ejes centroidales L. Entonces, ¿cómo se ve este asentamiento denominado diferencial? Este es un ángulo alfa, conocido como desviación angular. El alfa es una desviación angular, el alfa. Es la diferencia, si nos damos cuenta, entre el asentamiento 2 menos el asentamiento 1. Entre la longitud voy a tener ese ángulo alfa. Yo sé de que si el ángulo es pequeño, es aproximadamente igual a la tangente del ángulo determinado. Entonces de ahí obtengo de que el ángulo alfa es S2 menos S1 sobre la longitud L. Y esto tiene que ser menor al alfa normativo. Alfa normativo. Siempre lo digo, toda la vida de un ingeniero estructural está asociado a lo que son dos tipos de condiciones, uno que es resistencia y otro que es rigidez. Toda la vida está asociada a eso, ¿no? Entonces, nosotros
siempre va a aplicar condición de resistencia y condición de rigidez. ¿La resistencia a qué se refiere? A los esfuerzos, ¿no? A los esfuerzos, ¿no? Condición de resistencia viene a ser el esfuerzo normal o de corte. Normal o de corte. Y la condición de rigidez, ¿qué viene a ser? La deformación, ¿no? La deformación, que puede ser el asentamiento, ¿no? El asentamiento que se ha producido, asentamiento tolerable, puede ser la desviación angular, ¿no? Cualquiera de ellos, asentamientos o deformaciones lineales o angulares, ¿no? Deformación. Entonces, toda la vida vamos a tener eso: condición de resistencia, esfuerzos; condición de rigidez, deformaciones. Deformaciones. Entonces acá, esfuerzos, acá, deformaciones. Esfuerzos y deformaciones. Eso vamos a tenerlo siempre. Esfuerzos y deformaciones. Entonces, pues bien, tenemos control 1, capacidad portante. ¿A qué pertenece? Resistencia. Control 2, deformaciones, asentamiento. ¿A qué se va a ir? Lo que es rigidez, ¿no? Lo que es rigidez. Entonces tenemos control de esfuerzos y control de deformación, ¿no? Esfuerzos y deformación. Eso vamos a tener. Ya lo hicimos, ¿no? Lo hicimos. Para la carga lateral lo mismo, pero antes de ingresar a la carga lateral miremos algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, vigas. Tengo que ver sus condiciones de resistencia y de rigidez, ¿no? Tengo que ver. Tiene la viga que esté controlada de esas dos formas, ¿no? Pero una viga tengo una luz L y tengo una base y un peralte de la viga. Base y peralte. Esta viga yo lo voy a predimensionar de acuerdo a la CI, ¿no? En algunos países todavía se utilizan los denominados conceptos de viga principal y viga secundaria, ¿no? Aunque en la parte sísmica no existe ni principal ni secundaria, todas son principales, ¿no? Todas son principales. Se dice principal porque es ahí donde las viguetas van a descansar, ¿no? Y es ahí donde va a tener la mayor sobrecarga. Y la secundaria donde no va a tener esa sobrecarga de las viguetas, en los extremos que puede indicar, ¿no? Por eso se indica vigas principales. En sismo no se indica viga principal y viga secundaria porque sí llegan a absorber, ambas llegan a absorber parte, ¿no?, de los esfuerzos. No es grande, pero sí nos ayuda en cierto modo a disipar, ¿no? Disipar esa energía acumulada. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las dimensiones, ¿no? Para el peralte podemos tomar desde un 12avo hasta un 1/8 de la luz.
pero en la práctica utilizamos que el peralte es 1/10 de la luz, ¿no? O F sobre 10 directo lo vamos a poner. Para la base se utiliza de 1/2 hasta 2/3 del peralte. En la práctica, la mitad. Este ancho debe de ser mínimo 25 centímetros de espesor para evitar las cangrejeras que se puedan producir. Entonces el ancho mínimo ancho mínimo 25 centímetros de su ancho.